Ballroom, una subcultura queer que construye un espacio en el que las disidencias bailan, compiten, modelan y performan. Hay un jurado, premio, gloria y fantasía, pero es por sobre todo un fenómeno contracultural que nace a partir de la necesidad de construir un espacio seguro con una comunidad que se opone a la norma. No puedo definirse un origen exacto del ballroom, pero podríamos situarlo en la década del 20 en Harlem, Nueva York. Un grupo de personas trans y drag queens, la mayoría afrodescendientes y latinos, comienzan a organizar concursos de belleza para competir entre ellos. Su objetivo era alcanzar la fama dentro de la comunidad. Allí los prejuicios, el racismo y el clasismo quedaban afuera. El pilar cultural fundamental de la cultura ballroom es generar espacios, gestar espacios donde uno pueda ser tal cual uno es. Y eso, aunque han pasado muchos años y aunque las escenas tienen en todos los territorios en los que se hacen diversas formas e inclinaciones, eso es parte troncal de la cultura y eso es lo que se sostiene y se mantiene. Entonces, ingresar a la cultura es permitirse a uno y permitirse a otros la posibilidad de ser y de celebrarse. Cuando eso sucede, uno se empieza a encontrar primero con espejos, empieza a verse en los demás, pero también empieza a encontrar que es válido, empieza a validar, a autorizarse a uno mismo, ser uno mismo. Este fenómeno social fue creciendo y para la época de los 60 comenzó a incluir su baile característico, el bogo, que deriva del breakdance y el house dance. Es el baile del orgullo, pero no habla ni de tiempo ni de lugar, habla de identidad. Apareció en el mainstream por primera vez con Madonna. Y actualmente está por todos lados, incluso en la música, aunque no sea tan obvio. El old way es el vogue en su primera forma. Los bailarines imitaban al ritmo de la música las poses de los modelos de las revistas de Vogue, de ahí su nombre. También encontraban inspiración en los jeroglíficos egipcios o en los samuráis, como el pionero Will Ninja. Ninjas hit hard, they hit fast, an invisible assassin, and that's what we are. We come out to assassinate. Más tarde surgirían otros dos estilos de Vogue. El New Wave, en los 90, caracterizado por sus movimientos rígidos pero flexibles formando figuras geométricas, y el Vogue Femme, alrededor de 1995. Esta es la variante más popular en la actualidad y se basa en movimientos femeninos exagerados. Originalmente, el Vogue se bailaba para competir entre dos personas. En ocasiones era una forma no violenta de pelear, en la que se insultaba sutilmente al contrincante a través del baile para impresionar a la audiencia y al jurado. Uno no va a la runway a interpretar otra persona, uno va a ser a la runway, uno va a presentar, a representarse a uno mismo, con su identidad, con sus emociones, con lo que le pasa en el día a día. Es hermoso, por ejemplo, ver a las Femme Queens, que son mujeres trans, batallar Vogue Femme, y las batallan, y las caminan, y las bailan, no desde el virtuosismo de la danza, sino desde la ira de estar apartadas de la sociedad, desde la ira de haber sido muchas expulsadas de sus casas biológicas, desde el deseo de ser valoradas, de ser vistas. Y un poco para mí fue eso, fue encontrarme con mi propia diversidad sexual, con que es aceptada, con que es valorada, con que es deseada. Pero el ballroom no es solo Vogue. Hay una amplia diversidad de categorías en la competencia. En runway se camina como si se estuviera en una pasarela y tiene dos estilos, americano y europeo. En lip sync se realiza una performance mientras se pretende cantar una canción o recitar un discurso haciendo playback. ¡No mientas, Silvina Escudipidero! ¡No metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula!
Face es otra categoría en la que los participantes muestran los atributos de su cara y cuentan una historia a través de sus facciones. Aparece cuando una mujer transmigrante toma la decisión de aparecer en la runway con la cara pintada de blanco, una forma de denunciar cómo se emblanquece la cultura, cómo tiende la mayoría a querer parecerse a las personas blancas. Face es una forma de celebrar los rasgos de uno que lo vuelven único. In a ballroom, you can be anything you want. You're not really an executive, but you're looking like an executive. And therefore, you're showing the straight world that I can be an executive. Realness es una de las categorías más antiguas de todas. En un principio tenía que ver con actuar y pasar desapercibido. Se refiere a ser capaz de mimetizarte en la sociedad hegemónica sin delatar tu condición de queer. Verte como una mujer, un ejecutivo o una modelo tenía que parecer creíble y real, porque por fuera de su mundo no podían ser todas esas cosas, y esta era una forma de mostrar que perfectamente podían serlo. Para los 60 era una categoría que otorgaba herramientas para poder sobrevivir y no ser discriminado. Pero actualmente es más bien una categoría polémica, discutida y cuestionada por reforzar varios estereotipos. Como podemos ver, el ballroom servía como refugio, pero sobre todo, los grupos que formaban el mayor espacio de contención eran las casas. Al igual que las familias tradicionales, las casas tenían madres, padres e hijos que vivían bajo un mismo techo y compartían un mismo apellido, pero no estaban unidos biológicamente, eran una familia elegida con un vínculo basado en la amistad. Los padres y madres eran miembros bien establecidos de la escena que guiaban, cuidaban y mantenían a sus hijos. Estos eran jóvenes que huían o eran marginados por su propia familia biológica y no tenían los recursos para sobrevivir por su cuenta. Las casas eran y son, en sí mismas, un modelo alternativo a la familia, en el que la afinidad, la convivencia y el apoyo reemplazan a los lazos de sangre para la construcción de las relaciones familiares. Más que casas, son hogares. Aproximadamente a las 6-7 de la mañana, 4 compañeras de la comunidad ballroom fueron agredidas en la calle por ser personas trans. Fueron golpeadas y fueron detenidas en una comisaría. Aunque los agresores lo habían hecho de manera gratuita, las detenidas fueron ellas. Y estuvieron detenidas en una comisaría por casi 24 horas. La comunidad ballroom de Buenos Aires está compuesta aproximadamente por 100 personas o un poquito menos. De esa cantidad de personas, casi 60 nos movilizamos a la comisaría. Estuvimos todo el día esperando en la puerta que liberaran esas compañeras. No las dejamos solas en ningún momento. La policía dijo, están detenidas, se van a ir a la noche, ¿por qué están acá haciendo tanto ruido? Y una compañera con mucho sentido le dijo, porque no sabemos si salen vivas si las dejamos solas. Yo creo que tiene en muchos casos los valores de familia, pero es incluso superadora. Porque hay muchas personas que están acá, que son migrantes y que han sido echadas de su casa. Sus familias ni saben que estuvieron en la comisaría, pero nosotros sí. Entonces hay un concepto que supera a la familia núcleo que conocemos. Es otra cosa. Pero formar parte de una casa no es la única forma de transitar la escena. 007 son aquellos que pertenecen a la comunidad de manera independiente. Viene del concepto de agente secreto, que es como todos ingresan a la escena. Al estar en la runway, uno aporta a la comunidad. Uno tiene que ser participativo, integrado y no pertenecer únicamente al público. Debe haber reciprocidad en intercambio de roles entre el público y el artista. El artista pasa a ser público y el público, artista. No hay roles estáticos. En Argentina, esta dinámica no fue siempre igual, mucho menos en sus orígenes. El ballroom llegó al país aproximadamente en el año 2017. Muchas personas dicen que la semilla de los balls, aunque no el origen en sí, data de una fiesta llamada Turbo, que había empezado a generar espacios ballroom. Poco a poco, comenzaron a formarse grupalidades que se juntaban a desfilar en distintas categorías, y luego se convertirían en las casas, como House of Bravía o House of Tropicalia. En Argentina, aún no hay ninguna casa mainstream que haya sido creada en el país, por lo que todas son parte de la escena kiki, que a diferencia de las mainstream, son las casas en formación que buscan un lenguaje propio y en general tienen una fuerte impronta local. Socio Ballroom es una grupalidad que no es una casa de ballroom, es una grupalidad dentro de la comunidad que lo que hace es encargarse de compartir cultura, remarcando la importancia política y social que tiene la cultura ballroom. Y como tal hace un trabajo al interior de esta comunidad.
Hacemos talleres sobre ESI, sobre consultoría legal, sobre sexualidad, sobre consumo y bienestar. Tenemos un convenio con un hospital público de Buenos Aires, que es el Hospital Bonaparte, y hacemos convenio con ellos para que las personas de la comunidad puedan acceder a tratamientos hormonales, a acompañamiento psicológico y psiquiátrico, a médicos generalistas. A través de grupalidades como Socio Ballroom, se busca preservar la autenticidad de la importancia política y social de la cultura ballroom. Es un recordatorio de que esta subcultura es mucho más que un espectáculo. Es una forma de activismo, de cuidado y de resistencia. El Vogue, dentro del ballroom, es el aspecto de la escena que mayormente se filtró en la cultura mainstream. Esto hace que corre el riesgo de ser banalizado y utilizado solo con fines comerciales y entretenimiento. La comercialización del Vogue puede llevar a una superficialidad que ignora sus raíces culturales, históricas y políticas. De esta forma, el real impacto que tiene en la vida de las personas queer resulta invisibilizado. Para algunos es un espacio de libertad, para otros es una red de contención. El Vogue, en su origen, era un medio para expresar la ira, la desigualdad y el deseo de ser valorado y visto. Es crucial que quienes participan en la cultura de la forma que sea recuerden que el ballroom sigue siendo un salvavidas para muchas personas. Aunque queramos, nosotros no somos espectáculo, pero aunque queramos, somos espectaculares. Y eso es lo que nos pasa, que muchas veces se confunde, que la gente se acerca porque algo brilla y tiene carisma y se mueve con gracia, y en realidad esa es nuestra militancia, esa es nuestra forma, incluso amable para con el contexto, de decir acá estamos. Cuando la gente se acerca es hermoso, pero siempre y cuando no sea desde un consumo de esa espectacularidad que ven, porque esa espectacularidad es lo que somos y nadie puede consumirnos.